Desde sus inicios, la Iglesia de Cristo ha sido atacada por un movimiento religioso que pretende obligar a los cristianos a guardar la ley de Moisés para buscar a Dios por medio de la religión judía. En el libro de los Hechos se relata el caso de algunas personas que salieron de Jerusalén sin haber sido enviados por los apóstoles y llegaron hasta Antioquía, provocando con este tipo de enseñanza confusión y gran inquietud en el corazón de los hermanos. Eso podemos verlo en el libro de los Hechos, capítulo 15, en versículo 1 en adelante. Más adelante vemos que las iglesias de Galacia también fueron afectadas por el movimiento judaizante, de tal manera que la epístola a los Gálatas conlleva la exhortación a permanecer en libertad que proviene de la gracia de Dios y a no someterse a la esclavitud que proviene de la ley, dejando ver claramente que todos aquellos que predican un evangelio diferente al que había sido predicado en medio de ellos deben ser tenidos por anatema, es decir, personas que han sido apartadas y destinadas para la destrucción. Eso está en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9. Del mismo modo, en los primeros capítulos del libro de Apocalipsis se encuentra el mensaje dirigido a las 7 iglesias de Asia, en el cual se menciona 2 veces a un grupo de personas que dicen ser judíos y no lo son. De estas personas se dice claramente que son blasfemos. El mismo Señor Jesucristo se refiere a ellos como la sinagoga de Satanás en Apocalipsis capítulo 2 verso 9 y en el 3 verso 9. Con todo lo anterior se puede llegar a la conclusión de que en tiempo final la iglesia de Cristo seguirá siendo atacada por el movimiento judaizante con el propósito de desviar a muchas personas de la verdad. El movimiento judaizante va mucho más allá de lo que algunas personas suponen o creen, ya que no se trata simplemente de un grupo de personas que aducen ser descendientes directos de judíos, sino es más bien una obra de las tinieblas que tiene el propósito de desviar a muchas personas del verdadero evangelio mediante la observancia de la religión y las costumbres judías, lo cual conduce finalmente a negar la divinidad de Cristo y a blasfemar el nombre del Señor. En términos generales, el movimiento judaizante aduce que el origen, las características, el futuro del cristianismo tienen una relación muy estrecha con Israel y por consiguiente pretenden encontrar los orígenes hebreos de la fe cristiana para volver a ellos, puesto que consideran que la iglesia de Cristo fue inicialmente una secta del judaísmo. A esto es necesario resaltar nuevamente el hecho de que en el libro de Apocalipsis el Señor Jesucristo se refiere al movimiento judaizante como la sinagoga de Satanás, porque sin lugar a duda este movimiento forma parte de la plataforma religiosa que entregará el gobierno mundial al anticristo, siendo esta una de las razones por las que en la actualidad ha alcanzado un nuevo auge, atacando a la iglesia de Cristo con argumentos quizás aún más sofisticados que los que utilizaron anteriormente. El apóstol Pablo se refiere al anticristo como el hijo de pecado, como el hijo de perdición, que se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso lo podemos ver en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 y 4. En este pasaje se puede notar primeramente que en el tiempo final será reconstruido el templo judío. Como consecuencia será restablecido el sacerdocio arónico y las ofrendas ordenadas en la ley de Moisés. En segundo lugar, siendo los judíos tan celosos de su religión, también se puede inferir que la única forma en que el anticristo podrá hacerse pasar por Dios y sentarse en el templo de Dios será por medio de la religión judía, contando con el apoyo de muchas personas que dirán ser judíos cuando en realidad no lo son. Esto concuerda con la profecía que le fue dada al profeta Daniel acerca de las 70 semanas que el Señor decretó para poner fin a la transgresión, el pecado y la iniquidad del pueblo de Israel.
En esta profecía se explica que el anticristo hará un pacto firme con muchas personas durante una semana, pero a la mitad de dicha semana pondrá fin al sacrificio continuo descrito en la ley de Moisés. Daniel capítulo 9 versículos 26 y 27. Probablemente el pacto que el anticristo firmaba con las naciones incluirá el restablecimiento del judaísmo como parte de su gobierno mundial, con lo cual será engañado el pueblo de Israel para ir en pos de este falso Mesías, al igual que muchas personas que un día oyeron y recibieron el evangelio de Cristo, pero en vez de avanzar en el plan de Dios, que es por la fe, prestarán atención a mitos y genealogías interminables que serán predicados por falsos maestros que les harán apostatar de su fe. Primera Timoteo capítulo 1 versículo 3 en adelante. Sin lugar a duda, el movimiento judaizante es una señal del final de los tiempos, por lo que el apóstol Juan dice que la señal de que estamos viviendo la última hora es el surgimiento de muchos anticristos que salieron de nosotros, pero que en realidad no eran de nosotros. Primera de Juan capítulo 2 versos 18 y 19. Más adelante el mismo apóstol Juan explica que todo espíritu que no confiesa que Cristo ha venido en carne no es de Dios, sino es el espíritu del anticristo. Primera de Juan 4:3. Siendo esta la blasfemia de lo que dicen ser judíos y no lo son, guardando las distancias podemos sumarnos a la exhortación del apóstol Juan cuando dice: tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a nosotros y no trae esta enseñanza, no le recibáis en casa ni lo saludéis, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Segunda de Juan capítulo 1 verso 8 al 11. Asimismo, nosotros declaramos el evangelio que hemos recibido. También predicamos a todas las naciones. Está resumido en el ministerio de la piedad. Es decir, que Jesús es Dios manifestado en carne, fue enviado, fue vindicado en el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Primera Timoteo 3:16, a quien también esperamos ansiosamente, sabiendo que su venida está próxima y que todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Dios le bendiga.